9 de la mañana con 19 minutos. Nosotros continuamos en las Warmis, pero yo quiero saber cómo están ustedes también con este tema de las listas de útiles. Veo algunos papitos acá mismo en la radio Pichincha que están un poco enloquecidos porque los precios están bastante altos. Les están pidiendo materiales que, a decir de los papitos, de las mamitas, son innecesarios. Si usted está en este tema, quédese porque ya está con nosotros la experta Sonia Zurita. Ella es experta en finanzas y precisamente vamos a abordar el tema de las listas de útiles y los consejos para comprar de manera eficiente. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Evelyn. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, pues iniciemos con esto, ¿no? ¿Qué está pasando con los controles de la autoridad? Porque los colegios están pidiendo materiales innecesarios, dicen que en las escuelitas les están pidiendo varias cosas que los niños incluso a lo largo del año no utilizan. Claro, ese es un tema que hay que tener de alguna manera un punto de atención, porque si bien es cierto, todo padre de familia quiere hacer todo lo que está a su alcance para que su hijo tenga una muy buena etapa escolar y que no haya nada ni que lo distraiga, ni que haga sentir que es un proceso desagradable. También es verdad que hay que, digamos, controlar esos recursos y inclusive se podría pensar en irlos pidiendo de forma paulatina, quizás cada trimestre, cada semestre, depende de cómo se maneje, digamos, el proceso de uso de materiales. Pero eso primero es un poco promover el que no hay que, no solamente no gastar dinero, sino desperdiciar recursos pensando en el planeta. Y dos, pues por supuesto, hacer que sea algo más cómodo para las familias en cuanto al manejo de su presupuesto, ¿no? Claro, y además de pensar en el planeta, también pensar en el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? Que la situación sí está bastante apretada en estas épocas. Bueno, estas listas de útiles se venden en varios lugares, sin embargo, ahora también se están implementando estas plataformas educativas por las que los papitos están pagando. Y si bien acá no podemos economizar en mayor medida, digamos, en los que sí podríamos economizar es un poco comprando los útiles. ¿Cómo hacerlo, Sonia? Bueno, hay primero que partir desde qué realmente necesito. Es decir, esperaría que ningún colegio se ponga en la posición de pedirle a sus estudiantes que todo sea nuevo, ¿no? Pero si yo necesito un lápiz y de determinadas características, sobre todo para temas de dibujo, que tiene que tener una característica especial, podría reutilizar uno del año pasado. Es decir, primero tenemos nosotros dentro de casa, inclusive hacerlo con los niños. Eso es muy importante, ¿no? Que no sea una decisión de mamá y papá que saben que tienen un recurso limitado, sino involucrar al niño en esta situación, inclusive para ir de a poquito educándolo desde la familia en el manejo del dinero, en el cuidar los recursos que la familia tiene. Y nuevamente, ¿para qué vamos a comprar algo si ya lo tenemos? Porque esto posiblemente podría convertirse en un desecho más adelante. Es decir, ¿para qué generar desechos innecesarios? Entonces, la primera cosa sería saber qué tengo en casa, qué nos quedó del año pasado, qué cosas podemos reutilizar y hacerlo con el niño. Es decir, el niño involucrarlo y no que él sienta, me tocó utilizar cosas viejas, ¿no? Que es un poco la mirada que ellos en su inocencia le dan, ¿no? Claro, pero si y ya más lo que nada involucran, también ver lo que entienden. los compañeritos tienen cosas nuevas, dicen, porque a mí me tocó. Entonces, ¿cómo decirles a los papitos también para que, digamos, sepan que esto es bueno, ¿no? Que no es algo malo, sino que es importante, como decías tú bien, no solo para el bolsillo, sino también para el planeta. Exactamente, porque ya sabemos que hay materiales de todo tipo, ¿no? Pero muchos son de plástico. Es decir, que estamos generando desechos plásticos que son difíciles de, digamos, de eliminar del mundo, o sea, de la tierra como tal, como un desecho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también verlo con la mirada de ¿qué te parece si hacemos un reto, ¿no? Y si ya los padres saben, digamos, ¿no? Que esta lista cuesta $100, y si reutilizamos a lo mejor nos baja a, me invento, 80, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si lo que vamos a comprar lo vamos organizando y supongamos que nos sobren $5, es decir, no gastamos 80, sino 75, esos dólares van a ser tu ahorro, es decir, el ahorro del niño. Es decir, tú Luis, has ahorrado, gracias a que me ayudaste a comprar la lista con conciencia, has ahorrado $5. Entonces es un mérito del niño
se involucra en la decisión de compra de los padres, entiende la situación, digamos, que atraviesa la familia y no verlo desde lo negativo, sino no necesito gastar. Si tengo el material y voy a poder tener mis clases, digamos, cómodas, ¿por qué tengo que gastar, no? Y decirle probablemente, mira, con este ahorro te puedo comprar otra cosita, por ahí algún incentivo para que el niño también se sienta como tranquilo. Claro, inclusive yo le agregaría algo más, que eso nuevamente, eso ya depende de la familia, decirle, mira, este material, todo esto vamos a comprarlo, digamos, estándar, ¿no? Es decir, las hojas de línea, las que hay, el papel oficio, el que hay, pero escoge un elemento de tu mochila escolar que te gustaría tener, el de tu personaje, a lo mejor es la cartuchera, a lo mejor es la lonchera, a lo mejor es un cuaderno con una pasta especial, ¿ya? Pero ese elemento que tú lo escojas y que el padre está dispuesto a gastar en ese elemento, más de lo que gastaría comprando un cuaderno estándar, ese elemento sirve para que el niño diga, qué feliz voy, porque me gusta esta cartuchera, porque me gusta esta maleta o este cuaderno, por mi personaje o por las razones que fuera, pero voy feliz porque me acompaña en esta época escolar. O sea, tampoco hay que hacerlo, digamos, un proceso de sufrir, ¿no? Claro, ahorremos, no generemos desechos innecesarios, pero tengo algo nuevo, algo que me gustó, algo que es para mí, que está bajo mis gustos y que me va a acompañar en este año escolar, ¿no? Ahora, estos presupuestos que suelen ser altos, principalmente en libros, principalmente en estas plataformas digitales y en los útiles, los papitos, ¿qué más pueden hacer más allá de conversar con los niños y reutilizar? Bueno, el tema de los libros, ahí yo tengo algunas diferencias, pero bueno, ahí no nos podemos meter, digamos, un poco en cómo han organizado el proceso de aprendizaje cada colegio, ¿no? Ajá. Pero las plataformas son muy útiles, miren, hablando de los desperdicios, no voy a generar uso de papel innecesariamente, pero también es verdad que el proceso educativo entra mucho por tocar, por leer, por esta costumbre de abrir un cuaderno, un libro particularmente, de subrayarlo, de tomar sus ideas, porque las pantallas, y eso ya se ha investigado y hay algunos estudios a lo largo del tiempo, al final del día podrían ser un distractor y el niño en ese proceso de aprendizaje podría no generar toda la concentración y todo ese interés que un libro o algo físico les puede dar. Entonces, ahí los colegios, bueno, claro, la plataforma no se recicla, la plataforma es un acceso que pagas por un periodo, claro, y en algunos casos bastante caro, pero yo sí, más bien sugiero repensar a los que planean el proceso educativo en cada entidad, es que no necesariamente apoyarse todo en plataformas. Y la pandemia nos dejó, digamos, esta aparente comodidad, sí, ¿no?, de la plataforma y hacerlo todo a través de los clics y los niños contestaban pruebas simplemente escogiendo una pregunta. Pero este proceso de escribir, de razonar entre lo que escucho del profesor y tomo mis propias ideas, esto es solo a través de un cuaderno o quizás una tableta digital, pero es un proceso de escribir. Sí, y ahí yo tengo mis reparos con las plataformas, además de que son costosas, ¿no? Entiendo que son bastante costosas. Te cuento que también tengo mis reparos con esto de los libros virtuales, también con esto del Zoom. A mí, por eso hubo esto de que yo te dije, Sonia, ¿puedes venir presencial? Y tú me dijiste, estoy en Guayaquil, y yo dije, oh, no. Sin embargo, a menos que sea estrictamente necesario, a mí también esto del Zoom se me hace ya un poquito, me cuesta un poquito aceptarlo. Ahora yo te quería preguntar, ¿cómo planificar el presupuesto también, ¿no? El presupuesto anual, tomando en cuenta que, bueno, hay un poquito la ventaja de que justo en agosto, digamos, llega este 10º, que puede representar de una u otra forma una ayuda para los padres y las madres. Sí, el tema del presupuesto escolar tiene que estar dentro del presupuesto anual. Es decir, mi primera recomendación, y esto es en general, no solo por los que tienen digamos, a niños o adolescentes en etapa escolar, es que yo tengo que hacer siempre un presupuesto anual. Si me tengo que dar ese tiempito, quizás en la última semana de diciembre, de hacer un presupuesto anual, y dentro de ese presupuesto anual de la familia, meter este periodo escolar, ¿no? Que si bien es cierto hay un ingreso para los que tienen relación de dependencia, que ya sabemos que no es, que es la mayoría de la población ecuatoriana. Exactamente. Para quienes tienen relación de dependencia y que van a tener este 10º,
tienen esa tabla, digamos, de flote, que va a ser ese décimo para pagar los gastos escolares, pero independiente si la tuviera o no, yo tengo que poner todo este periodo escolar dentro del presupuesto anual. Y allí, ¿por qué lo digo desde diciembre? Porque a veces nos enfocamos en los gastos de diciembre y tomamos los meses de gracia y pague a muy cómodas cuotas, pero me olvido que hay otro periodo fuerte de gastos, a veces hasta el mismo Día de la Madre, de ahí luego viene el año escolar, es decir, no puedo vivir pensando en que ya veré de dónde saco, ¿no? O sea, la idea es, me planifico, hago una estimación general, aunque no tenga la información completa, pero ya me voy organizando con tiempo para este periodo, inclusive de todo tipo de gastos, ¿no? Si los niños fueron a un lugar de vacaciones, si hubo algún, digamos, vacacional donde el niño hizo más deporte, o sea, hay algunas cosas que pasan en el año que son cíclicas y que el padre puede de alguna manera irlas estimando y organizando en su presupuesto, ¿no? En estos días también que he chequeado bastantes por ahí papelerías que ya están llenas, que llaman la atención, veo también una suma cantidad de promociones que estas están ofreciendo. Entonces, por ahí también podría ir una buena opción para los padres de familia. Claro, y ya si nos ponemos muy organizados, que sí entiendo que hay algunas mamitas claro. Tienen su grupo de amigos y amigas y dicen, ok, veamos cuántas resmas de hoja tenemos que comprar, ¿no? Digamos que sean 10 entre todas las amigas y gente a lo mejor hasta de la comunidad, y hay que ser muy organizado, eso sí, ¿no? Y podríamos quizás comprar al por mayor y ahí tener un pequeño ahorro comprando por volumen, digamos, ¿no? Pero eso ya requiere otro nivel de organización en comunidad, en ¿no? grupo. Entonces, aprovechar las promociones y principalmente también diría no enloquecer en el intento ni en las compras. Claro, y ahí, digamos, hay que tener uno sabe qué hijo tiene, ¿no? Un poco de esa manera. Si usted dice, mira, llevar al niño a comprar las cosas para involucrarlo, yo le diría, sí, hasta cierto punto, porque el niño, obviamente, si lo llevo a un lugar hermoso, de papelería hermosa, va a querer todo, y no se va a acordar de este plan de ahorro que hicimos en casa, sino que va a querer. Y muchas veces, digamos, lo más bonito suele ser un poco lo más caro. Exacto, y obviamente ahí viene otro tema que se lo voy a dejar, obviamente el tiempo es limitado, hay que diferenciar entre lo que necesito y lo que deseo. Yo necesito hojas de líneas para mi clase de, digamos, español, pero deseo hojas rosadas. Entonces, no necesariamente tengo que comprar las hojas rosadas. Me encantaría tener hojas rosadas si fuera una niña de 8 años, ¿no? Así es. Pero solo necesito hojas de línea. Entonces, esta parte también hay que irla un poco explicando a los chicos de a poco, inclusive en este proceso de involucrarlos en la compra escolar y en muchas cosas asociadas al manejo del dinero en la familia, ¿no? Exactamente, Sonia querida. Entonces, establecer presupuesto, hacer un inventario, reutilizar, mantener la calma, buscar promociones y bueno, saber también que todo esto es un esfuerzo y más que un gasto, es una inversión para el estudio de nuestros pequeños, para su educación, para su futuro. Y pues ayer tuvimos acá al secretario de Educación y a mí me quedó resonando una frase que él decía que el estudio, que las compras, que la escuelita no tiene por qué ser un trauma para los niños, al contrario, debe ser la mejor etapa de su vida y la más bonita. Así es, por eso decía yo, comprémosle algo, un elemento que haga que este niño vaya tan emocionado porque va a usar este lápiz, esta mochila, esta cartuchera que tiene algo que le encanta y lo ve todos los días cuando entra a su escuela y eso le podría dar esas ganas de seguir estudiando y estar comprometido con su proceso educativo, ¿no? Perfecto, Sonia, muchísimas gracias. Estuvimos con Sonia, experta en finanzas, así que ya lo sabe para las listas de útiles. Mi Sonia, te envío un abrazo, querido, un abrazo gracias, grande Evelyn, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. 9:33 a.m. Ustedes recordarán que específicamente hace un año acudimos a las urnas y la mayoría del pueblo ecuatoriano decidió que se detenga la explotación en el Yasuní y en el Chocó andino. Pero ¿qué ha pasado un año después? Le contamos al volver, no se vaya.
9 de la mañana con 36 minutos, un abrazo gigante a quienes continúan en sintonía de las Guarmis y de Radio Pichincha. ¿Cómo están? Quiero que me cuenten en los comentarios cómo les ha tratado ya este miércoles. Se termina la semana, agosto, se termina también el año, ya falta poquito, el tiempo está volando. Por acá quiero saludar y enviar abrazos gigantes a Gladys, a Maritza, a Teresa, a Juan García, esos nombres conocidísimos que nos acompañan a diario y que esperan, por supuesto, la mejor información. Y acá en Radio Pichincha la tenemos. Es lamentable de lo que vamos a hablar a continuación, pero tenemos que decirlo. La Corte Constitucional determinó que el cierre debe ser progresivo del Yasuní, ¿no? Lo que les había anticipado antes del corte. ¿Qué pasó con esto? La Corte determinó que el cierre debe ser progresivo y ordenado en un plazo máximo de un año a partir de la notificación de los resultados, es decir, del 31 de agosto, ya falta poquito para que se cumpla un año. Sin embargo, según el colectivo Yasunidos, se sigue extrayendo el petróleo sin ningún tipo de reducción. Nosotros ya estamos acá con ellos para conversar específicamente con Pedro Bermeo. Un año de la consulta para prohibir la explotación del Yasuní. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Radio Pichincha. Cuéntanos un poco, principalmente, ¿qué ha hecho Yasunidos como colectivo en este año? ¿Dónde han estado? ¿Qué acciones han estado implementando para velar o para dar seguimiento a que esta sentencia del pueblo ecuatoriano se cumpla? Buenos días, Evelyn. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, el colectivo Yasunidos ha continuado con la lucha por la defensa, ahora ya no solamente, ¿no es cierto?, de los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en el Yasuní, sino también de la democracia de todos los ecuatorianos que decidimos, ¿no es cierto?, democráticamente dejar el petróleo bajo tierra con esa victoria contundente del 20 de agosto de 2023. Creo que, durante todo este año, el colectivo Yasunidos se ha enfocado principalmente en la estrategia jurídica, ¿no? Recordemos que nosotros cuando el 20 de agosto pasado, el 21 de agosto que hicimos una rueda de prensa, ¿no es cierto?, el año pasado, cuando anunciamos que ganamos las elecciones, nosotros dijimos muy claramente que en este país no solamente hay que ganar las elecciones, sino que hay que hacer que esos resultados se respeten. Dar seguimiento, estar pendiente. Y ahora vemos esto muy claramente, ¿no? Se evidencia cómo más allá, digamos, de quién es el gobernante de turno, tanto Lasso como Noboa, en este año, ¿no es cierto?, han jugado un rol de continuar con la explotación, de violar flagrantemente esa voluntad popular, y esto es gravísimo. No solamente, digamos, pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en esa zona, uh-huh, que lo reconoce el mismo Estado, que no es que lo decimos nosotros, que lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que tenemos un caso ante la Corte Interamericana justamente por la explotación de petrolera en el Yasuní. Entonces creo que es, digamos, importantísimo entender eso, pero además de eso, ahora se suma esta otra vulneración, una vulneración a un mandato popular. Y esto es uno de los graves problemas del Ecuador, ¿no? Creo que es fundamental entender que no vamos a lograr salir de todas estas crisis que tenemos multidimensionales, ¿no es cierto?, si no respetamos la institucionalidad, si no definimos una serie de instituciones que tienen que cumplirse, ¿no es cierto?, los mandatos de la Corte Constitucional, las sentencias, los dictámenes. Si no respetamos esas decisiones, entonces, digamos, no podemos hablar que vivimos en un país democrático. Uh-huh. Es así de simple lo que estamos diciendo, ¿no? Es curioso cómo el presidente Noboa sale a atacar, ¿no es cierto?, a Maduro y a la situación en Venezuela sobre el posible fraude, ¿no es cierto?, que hay ahorita en discusión en Venezuela, y al mismo tiempo aquí hace exactamente lo mismo con la consulta popular del Yasuní, con la consulta popular del Chocó Andino. Es decir, parece que hay ciertas cosas que a las élites les incomoda y con la que simplemente deciden no cumplir, independientemente de si les guste o no, digamos, los guste los resultados. Hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar los mandatos populares, hay que respetar las sentencias de la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad y que ha dicho que se tiene un año y que, como usted ha dicho, se termina este 31 de agosto. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno? Continuar con la explotación. Pedro, ustedes han hecho también algunas ruedas de prensa, han emitido, sentencias, denuncias. ¿Qué han hecho a lo largo de este año? Te repregunto, para dar seguimiento a que esto se cumpla. No sé, ¿se han reunido con alguna autoridad? Bueno, nosotros hemos estado, digamos, primero
se creó la Comisión de Veeduría a través del Consejo de Participación Ciudadana, que en sus próximos días justamente va a sacar su informe sobre su informe parcial, sobre cómo si se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no es cierto? Informe? ¿Podemos tener un adelanto? Yo, digamos, no puedo dar un adelanto, sino tiene que ser aprobado primero por el Consejo de Participación Ciudadana, pero creo que es muy importante, ¿no es cierto?, tener esa veeduría que nos demuestra formalmente, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el Yasuní. Eso por un lado. Por otro lado, el colectivo Yasunidos, como le decía yo, ha seguido con la estrategia jurídica. ¿Qué significa esto? La Corte Constitucional el año pasado determinó abrir la fase de seguimiento, es decir, cuando la Corte Constitucional abre la fase de seguimiento es para verificar si se está cumpliendo o no con su dictamen. Eso la Corte ya ordenó el año pasado. Y es en ese contexto que Yasunidos ha presentado una serie de documentación sobre los incumplimientos. Es decir, el colectivo Yasunidos ha demostrado, por ejemplo, cómo en los primeros meses y últimos meses del 2023 y primeros meses del 2024 se hicieron nuevos pozos. Es decir, nosotros tenemos documentos oficiales de Petroecuador que nos demuestran que a pesar de la consulta popular del año pasado, se siguieron haciendo nuevos pozos, incumpliendo flagrantemente la voluntad popular. Pero no solo eso, sino que también hemos ido presentando otros documentos sobre las declaraciones del presidente, que dice que va a continuar con la explotación, sobre las declaraciones de los diferentes ministros, ¿no es cierto?, sobre todos los documentos que se han ido consiguiendo sobre el incumplimiento de la consulta, y también hemos demostrado cómo se está rompiendo con este principio que estableció la Corte de que sea progresivo y ordenado. ¿Qué quiere decir esto? La Corte estableció que en el plazo de un año desde que fuimos notificados, del 31... ¿Era suficiente o es un tiempo vasto, un año, para retirar todos estos aparatos petroleros? La Corte en su autodeclaración justamente establece que al menos tiene que ser la suspensión la que se da en este año. Y eso es lo que tampoco ha sucedido, es decir, no solamente no se ha retirado la infraestructura, sino que se continúa con la explotación. Y de hecho, hubo una disminución por el problema que hubo en las inundaciones hace pocos meses, ¿no es cierto?, en ciertas partes de la Amazonía, y se disminuyó la extracción, pero luego se volvió a subir. Es decir, no es que no es posible dejar de extraer petróleo paulatinamente, como había ordenado la Corte, es simplemente que al gobierno no le da la gana de cumplir con la voluntad popular. Y no sé si escuchaste las declaraciones también, o bueno, que ya están emitiendo comunicados desde el gobierno a propósito de que ya se va a cumplir un año, que emitieron una nueva sentencia o una nueva petición, digamos, para hacerlo en 5 años. Así es, el día de ayer el gobierno presentó un documento bastante desacertado, porque primero pide abrir la fase de seguimiento, que como yo le decía, ya está abierta. Esto no tiene ningún sentido, pero en todo caso, digamos, ahí pretenden argumentar por qué se van a demorar más de 5 años, ni siquiera son 5 años. Argumentos? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Los argumentos que utilizan son principalmente económicos, y esto es, digamos, una vulneración nuevamente al derecho a decidir de los ecuatorianos, porque recordemos que la Corte muy claramente estableció que los ecuatorianos vamos a decidir si dejamos el petróleo o no bajo tierra, independientemente, digamos, de las afectaciones que puede tener al medio ambiente explotar, a la economía dejar de explotar, socialmente lo que representa. Es decir, todo eso fuimos consultados y tomamos una decisión, ¿no? Entonces ya la decisión está tomada, el 60% de los ecuatorianos consideramos que hay que detener esa explotación, y el gobierno no puede argumentar que a través de estos argumentos políticos como los económicos, que se debe incumplir una sentencia. Además, nosotros hemos presentado justamente el día de ayer también, ya oficialmente a la Corte, un estudio de más de 20 economistas, 25 economistas, que presentan alternativas económicas a la extracción de petróleo en el Yasuní, justamente para que, digamos, no se utilice este argumento de que no hay alternativas. Los académicos han presentado de diferentes universidades, de la Católica, de la Central, de la Universidad de Azuay, de Guayaquil, justamente académicos economistas que dan alternativas que suman muchísimo más dinero lo que se extrae del ITT y que podrían implementarse rápidamente. La gente pregunta bastante, ¿no? Dice, ya, se acaba el petróleo, pero ¿qué más hay? Siempre preguntan eso, y hay muchos comentarios de parte y parte que dicen, pero dejan el petróleo bajo tierra, ¿y cómo va a avanzar el país? Entonces ustedes tenían explicaciones también para eso. Sí, bueno, primero decir que vamos 50 años de explotación petrolera y el país no ha avanzado, ¿no? Los mismos ricos, los mismos grupos politiqueros, las mismas élites son las que se benefician de esa explotación. Vaya a ver cómo está la Amazonía Norte, justamente afectada por esa explotación petrolera. Es la zona con índice más alto de cáncer del continente. Siguen ahí los derrames, uno puede meter la mano ahí. Entonces, digamos, cuando hablamos de esos supuestos avances, ¿cuáles son?
¿A quién benefician? ¿A las grandes mayorías o a los mismos grupos económicos que son quienes construyen los oleoductos, quienes hacen las perforaciones? Digamos, es un trabajo sumamente especializado, que se importa todos estos materiales, ¿no es cierto?, para hacer aquí, se contrata transnacionales, que ni siquiera, digamos, es una mano de obra que llega al Ecuador. Imagínese usted, para poner un ejemplo, por cada puesto de empleo que da el turismo, digamos, el petróleo, el turismo da 25. Es decir, no hay un encadenamiento productivo de esta industria, no es que realmente nos beneficie. La explotación petrolera es quedarse en la zona de confort, dices tú. Digamos, y no buscar otras opciones. Ni siquiera puede decir de confort, porque se acaba el petróleo, ¿no? Lo que nos dice. De hecho, o sea, el Banco Mundial acaba de presentar, ¿no es cierto?, un estudio sobre hacia dónde debe ir la economía del Ecuador, y ha excluido el petróleo. Ha puesto el tema del turismo, ha puesto el tema de la agricultura, ha puesto también incluso el tema de la minería, que, digamos, tenemos nuestras grandes críticas sobre eso, pero ya excluyó el petróleo. Y el petróleo ya no es una alternativa para el Banco Mundial, y eso no solo lo dice el Banco Mundial, lo dice BP, por ejemplo, que es una de las petroleras más grandes, que justamente calcula cuánto petróleo, cuántas reservas de petróleo tiene cada país, y el Ecuador ya no tiene más reservas, el petróleo se está acabando. Los científicos nos dicen que en el transcurso de 7 a 15 años, el Ecuador va a dejar de ser un exportador neto de petróleo. Todo el petróleo que tengamos va a ser para consumo interno. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos taparnos los ojos y seguir creyendo que a través de la explotación petrolera vamos a vivir siempre, ¿no es cierto?, que ni siquiera vamos a vivir, sino que estas élites van a seguir chupándonos la sangre del petróleo, beneficiándose ellos, y se va a acabar en algún punto. Pero el problema es que cuando se acabe, recién ahí vamos a pensar cuáles son esas alternativas. Es decir, cuando ya estemos en una crisis aún peor de la que ya estamos ahora, además, digamos, agravada por la contaminación, agravada por la crisis climática. Son todas esas cosas las que tenemos que discutir cuando discutimos sobre el petróleo y sobre lo que está, lo que representa, ¿no es cierto?, dejar el petróleo del Yasuní y que los ecuatorianos lo han dicho sistemáticamente. Esto es un mensaje importante para todos los gobernantes de turno, para todos los candidatos que hoy están, ¿no es cierto?, para las próximas elecciones. Ya son seis procesos electorales en los que las y los ecuatorianos nos pronunciamos a favor de la naturaleza, de proteger el Yasuní, de proteger Quito de la minería, de proteger Cuenca, de proteger Quimsacocha. Más allá de la naturaleza también, bueno, proteger a la gente, ¿no? A las comunidades, al tejido social, las culturas ancestrales, las culturas milenarias, la alimentación que está también bastante destruida por, como tú mencionas, estas transnacionales. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene ahora? Porque yo recuerdo que al inicio ustedes como Yasunidos y los otros colectivos ambientales decían que en caso de que esto no se cumpla, puede haber incluso prisión para los gobernantes. ¿Qué se viene? Así es, bueno, también, digamos, para sumar a lo que tú estás diciendo, el día de ayer, entre las cosas que presenta el gobierno, también pide convocar a una audiencia. Nosotros también lo hemos hecho ya, entonces lo que viene en este momento... Pero sin las comunidades, ¿no? Sin los principales inmiscuidos. En este decreto 257 que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, en donde el gobierno... digamos, supuestamente, es esta cortina de humo, la llamamos nosotros, para tapar lo que estaba pasando en Olón, diciendo que va a cumplir con lo del Yasuní. Bueno, justamente el documento que se entregó ayer es el documento de cómo va a cumplir con la voluntad popular de 5 a 11 años después, ¿no? Eso es lo que pretende hacer, y pretende legalizar a través de la Corte Constitucional. Entonces ahora es la Corte Constitucional la que tiene que dirimir si hay un incumplimiento o si el gobierno, digamos, va a ser extendido este plazo a 5 u 11 años que está planteando en este informe. Entonces, digamos, lo importante es que va a haber una audiencia. En esta audiencia vamos a estar todas las partes frente a la Corte, y vamos a nosotros demostrar cómo el gobierno ha incumplido flagrantemente el mandato popular. Y si la Corte, ¿no es cierto?, verifica ese incumplimiento, lo que tiene que venir es justamente, como usted decía, primero la destitución de el presidente y toda la línea de mando del bloque 43, y luego de eso nosotros, lo hemos dicho muy claramente, iniciaremos acciones penales por incumplimiento de orden de autoridad competente, como es justamente la Corte Constitucional. Entonces, digamos, este es un proceso que no solamente termina con la destitución, sino incluso con medidas penales. Medidas después de eso. ¿Y cuándo iniciará esto? Porque mira, ya se cumplió un año y no se ha hecho. ¿Cuándo vendrán estas demandas y estas denuncias? Eso es lo que hay que preguntarle a la Corte Constitucional. Nosotros hemos presentado más de 10 documentos, más de 10 escritos, justamente argumentando
por qué debe priorizarse este caso y la Corte verificar su cumplimiento para que se respete el Estado de Derecho, como decía antes, la institucionalidad, la democracia, ¿no es cierto? Y es la Corte Constitucional quien ha dejado este caso en la congeladora y esperamos que ahora sí, que el gobierno ha presentado sus argumentos, finalmente la Corte convoque audiencia y nos escuche a todas las partes y actúe en derecho. Y se viene ya la campaña, se vienen las elecciones presidenciales. ¿Crees que esto también incida en que la Corte continúe dejando de lado estas peticiones, estas demandas? Bueno, yo creo que la Corte, digamos, ahora incluso hay ya instancias internacionales que nosotros mismos hemos activado, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El día de ayer también 3 relatores de las Naciones Unidas se pronunciaron sobre la consulta popular el Yasuní y exigieron al gobierno que cumpla con el mandato popular, y todas estas cosas van sumando, digamos, nos demuestran que no es que es Yasunidos un grupo de radicales locos que está haciendo esto por berrinche. Estamos hablando del lugar más biodiverso del planeta, estamos hablando de pueblos indígenas en aislamiento que están al borde de un exterminio, estamos hablando de respetar, como decía, la democracia. Todo eso está en juego en esta consulta popular y es responsabilidad de la Corte Constitucional hacer que se cumpla. Entonces esperemos que con todos estos antecedentes finalmente convoque audiencia y se verifique que hay un incumplimiento. Y el nuevo gobierno que venga tendrá igual que hacerlo, si no también será parte de las demandas. Sea el gobierno que sea, nosotros estaremos ahí para luchar por la democracia, para luchar por respetar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y por respetar la vida de la naturaleza. Y a propósito de esto que conversamos, se me viene a la mente también, y no quiero dejar de preguntarte, que también te he visto en esta situación, es lo de Palo Quemado, la situación de Palo Quemado, los comuneros, las audiencias que ha habido, el sufrimiento que se está llevando a cabo en esa comunidad. ¿Cómo avanza el tema por ahí? Bueno, lamentablemente hubo una sentencia negativa por parte del juez, ¿no es cierto? El juez que llevaba la acción de protección con medidas cautelares, se presentó la apelación y ese caso está en proceso, ¿no? Nosotros como Yasunidos, digamos, estamos participando como amicus curiae en ese caso, pero son varias otras organizaciones las que están llevando el caso formalmente. Nosotros estamos apoyando ese proceso porque es una muestra más del incumplimiento de los derechos que se establecen en la Constitución, ¿no? Estamos hablando del derecho a la consulta previa, estamos hablando del derecho a la consulta ambiental, el derecho a la consulta campesina, que son irrespetados de manera sistemática. Igual, nuevamente, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece cómo se debe llevar a cabo, por ejemplo, la consulta ambiental, donde se tiene que verificar que sea previa, donde se tiene que verificar que sea libre. Recordemos que esta consulta se dio tarde, se dio luego de que ya hay explotación. Esta consulta se dio con militares alrededor, con todo un ejército, ¿no es cierto?, agrediendo brutalmente a los campesinos, cuando, recordemos, los militares están en las calles, los militares salieron, ¿no es cierto?, porque supuestamente había un conflicto que evidentemente, digamos, vivimos una crisis de seguridad tremenda, pero no era para digamos, usar a los militares en los proyectos o intereses de Noboa y la extracción minera. Para eso no se autorizó el uso de los militares. Y es nuevamente un uso indebido del derecho, un uso indebido, ¿no es cierto?, del poder. Olón, ¿no? Lo mismo sucedió justamente, como tú dices, en el caso Olón, donde nuevamente vemos que hay otros intereses detrás, y esto es muy importante, porque el Estado ecuatoriano está siendo utilizado para fines de ciertas élites que gobiernan en este país, y no está siendo utilizado para el beneficio de las grandes mayorías. Es decir, el presidente Noboa, como se vio claramente en el caso Olón, ¿no es cierto?, en donde puede haber claros intereses, conflicto de intereses por el proyecto inmobiliario que está construyendo su esposa. Lo mismo sucede con... Que iba a construir. Lo mismo sucede con el caso de minero en Palo Quemado con la empresa minera La Plata, ¿no es cierto? También hay intereses del grupo Novis, es decir, vemos que hay una serie de proyectos extractivos o de diferente índole que pertenecen a las empresas del gobierno y que el gobierno está utilizando su poder en el Estado para beneficio. Eso es lo que, digamos, y se busca. Y no solo en la naturaleza, los desayunos escolares. Así es, digamos, más allá del tema extractivo, hay varios otros casos en donde se ve que esto, digamos, es un uso sistemático del Estado que es sumamente preocupante, y más aún cuando, digamos, Fiscalía no investiga estos casos y no lleva a cabo, digamos, la investigación necesaria para determinar si hay cohecho, si hay diferentes delitos de corrupción, como debería hacerse en un Estado de Derecho.
Ok, Pedro. 9:55 conversamos con Pedro Bermeo del colectivo ambientalista Yas Unidos. Escucharon ya lo que se está haciendo, lo que desde este colectivo se ha hecho también porque se cumple un año y para ellos, y bueno, se sabe que el Yasuní, que el petróleo en el Yasuní continúa siendo explotado. Vamos a una breve pausa, pero ya volvemos. 9:57 Qué importante abordar estos temas ambientales, pero principalmente qué importante abordar, como comentamos en la entrevista anterior, el Estado incumple la voluntad popular, el gobierno incumple la voluntad popular. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Ustedes que ya están en YouTube, ustedes que ya están en la 95.3, en la 94.5 acompañándonos, su voz es importantísima, sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones acá para compartirlos, pero ya llegó también nuestra querida Gaby Cruz. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos dice la gente por YouTube? Vamos a leer un poquito los comentarios. Así es. Buenos días, Eve, y bienvenidos también amigos y amigas de las Guarmis en este siempre su espacio, y tenemos más información, pero Eve, cuéntanos qué nos dicen a través de nuestras redes sociales. Sí, tenemos por acá ya conectados en YouTube, y a mí me alegra mucho ver que son nombres bastante conocidos, ¿no? Nombres que están día a día acá con nosotros, enviándonos sus mensajes, sus saludos. Por ejemplo, Juan García, también Edwin Azimbaya, nos dice por acá Maritza Durán, William Ullauri y Raúl Vicente Herrera. Así es, un abrazo gigante y muchísimas gracias por estar por acá con las Guarmis. Nosotros tenemos un tema de importancia del que vamos a abordar más adelante. Igual se trata del seguro social campesino. Sin embargo, queremos también no dejar de lado un tema importantísimo del que se está hablando mucho, y es que Petroecuador adjudicó millonario contrato a la empresa vinculada a la tía de Daniel Noboa. Así es, como lo escuchan. Petroecuador adjudicó a 3 empresas un contrato por $90 millones, más de $90 millones, para la provisión de 100.5 millones de litros de etanol anhidro. Esto es un contrato petrolero para el plan de elaboración de gasolina con etanol. Así es, y bueno, de estos 100,5 millones de estos litros de etanol anhidro, Petroecuador adjudicó la provisión de 21 millones de litros por un valor de $18,9 millones a la compañía Codana S.A. Esta compañía está vinculada a Isabel Noboa Pontón, es la tía del presidente Daniel Noboa, es lo que nos menciona la nota. En la Superintendencia de Compañías consta como presidenta de Codana S.A. el consorcio Novis S.A.S. vinculada a Isabel Noboa. El nombramiento fue otorgado el pasado 2 de febrero por un periodo de 3 años. Así es, y bueno, incluso en la página web de esta empresa, en la sección de bienvenidos, se señala: somos una empresa con 30 años de experiencia en el mercado ecuatoriano, siendo parte de la unidad agroindustrial del consorcio Novis. Nuestra capacidad de producción diaria es de 110 litros de alcohol etílico. La actividad económica de esta empresa es la producción, la rectificación, el envase y la comercialización de productos derivados de la melaza de caña de azúcar, aguardiente y otras materias primas no tradicionales, especialmente de alcohol apto para el consumo humano, crudo, semielaborado e industrial. Como ven esto, el gobierno otorgando nuevos contratos a sus familiares. Y también fue el tema de los desayunos escolares. Así es, pero bueno, siguiendo también este tema, este proceso de contratación fue subido en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública del CERCOP el pasado 16 de agosto a las 9 de la mañana, y la adjudicación ya del contrato se concretó en apenas 50 minutos. Es decir, que en este periodo de tiempo se cumplieron todas las etapas de contratación, ¿no? La precontractual, como entrega de propuestas, apertura de sobres, de ofertas, la calificación y también la adjudicación. Y bueno, y por tratarse de este tipo de contratación que es de régimen especial, se invitó directamente a participar a 3 empresas, que eran Producargo S.A., Soderal, Sociedad de Destilación de Alcoholes S.A. y también a Codana S.A., ¿no? Y bueno, eso es lo que nos llama la atención de esto, que en apenas 50 minutos ya se adjudicó este contrato, y fueron también suscritos por separado con estas 3 empresas ya adjudicadas, y la provisión de etanol anhidro, este grado carburante, se efectuará durante 480 días a partir de la protocolización de estos documentos ante el notario, ¿no? Eso es lo que menciona la nota. Sí, bastante rápido este contrato, bastante, bueno, lamentable, saque usted mismo sus propias conclusiones, y por supuesto
siga la página web de Radio Pichincha, que ahí nuestros compañeros están actualizando constantemente esta información que seguramente traerá mucha cola que cortar, o probablemente no, por tratarse de los familiares del presidente. Lo más seguro es que ahí muera el tema. Gaby, querida, lo que también queríamos hablar es de que ayer en la mañana se registró una movilización con delegaciones de diferentes provincias del país agrupadas en la Federación Única Nacional de Afiliados del Seguro Campesino. Se manifestaron frente a diferentes problemáticas. Entre estas, ellos denuncian la grave falta de recursos médicos y medicinas en el sector de la salud de los dispensarios médicos del campo, y donde el gobierno busca bajarlos de categoría a puestos de salud para que dejen de ser dispensarios médicos. Continúan los problemas en el IES. Así es, bueno, esto también implicaría el recorte de presupuesto, el personal de salud, equipos médicos y medicamentos, y en este contexto esta federación exige a los dispensarios médicos que pasen a ser de categoría, ¿no? Y no puestos solo como centros de salud, sino tal vez ya como hospitales, ¿no? Y de igual forma exigieron una política pública de seguridad dirigida a las comunidades indígenas y también a los recintos que están siendo víctimas de la inseguridad, como todo en el país, y además demandan que este desayuno escolar también sea producido por las comunidades campesinas y no solo por las grandes empresas vinculadas al Grupo Noboa, como ya lo mencionaba Eve. Como lo mencionamos, y como ustedes también, bueno, están mostrando bastante malestar. Nosotros, al volver de la pausa, estamos ya esperando a Margot Corrales. Ella es de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino. Vamos a una breve pausa, pero usted no se vaya, que ya volvemos para ampliar los detalles de esta información. Gracias por continuar en sintonía de las Guarmis, mi Gaby querida. Ya estamos con Margot Corrales, me confirman, la tenemos en pantalla. Ella es de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social, y pues bueno, como comentábamos, los problemas en el Seguro Social campesino continúan también, aparte de la falta de medicinas, aparte de la falta de insumos, aparte de la falta de turnos que denuncian los afiliados, pues este seguro también se ve bastante maltratado. Vamos a ver si tenemos ya a Margot. Margot, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida a las Guarmis y bienvenida a Radio Pichincha. ¿Nos escuchas? Qué gusto, buenos días, saludos con todos. Margot, muy buenos días, Gaby te saluda. Justo el día de ayer veíamos que ustedes realizaron un plantón justamente exigiendo sus derechos, porque hay que decirlo, ¿no? El Seguro Social Campesino es otro de los sectores que está abandonado por el Estado. Ustedes, entre sus reclamos y exigencias, era pues este tema de que no hay recursos, principalmente en el ámbito de salud. Los dispensarios médicos no están atendiendo como deben, no hay personal médico adecuado, también hay la falta de medicamentos, no solo también en sus dispensarios, y esto es una problemática a nivel nacional, para que nos comentes un poco cómo se vive esta realidad en las comunidades. Muchas gracias, buenos días con todos, a mis compañeros afiliados, jubilados, pescadores artesanales de todo el país. Se ha cumplido una jornada más en base a que tenemos múltiples necesidades, como ustedes lo han mencionado. En el Seguro Social Campesino hay una serie de necesidades: la falta de medicina, insumos, biomateriales, la falta de construcción de los nuevos dispensarios, la falta de infraestructura en todos los sectores. Hay muchos dispensarios que están en casas arrendadas, hay muchos dispensarios que están en comodato, en fin, pagando arriendo. Hay un dispensario en Dayuma, en el oriente, que prácticamente está pagando $800 mensuales para que pueda tener atención a los afiliados al Seguro Social Campesino. Estos funcionarios que han estado anteriormente y hoy lamentablemente no han cumplido con lo que dice la Ley de Seguridad Social. Dentro de ello es mantenernos equipados, mantenernos con una infraestructura y sobre todo que abastezcan lo que es medicinas, insumos y biomateriales. Insumos y biomateriales no han comprado hace 5 años. Y nosotros, los afiliados, los dirigentes, somos los que estamos cancelando, comprando en sumas bastante excesivas, que nos toca cancelar 1,000, 2,000, 3,000, presupuestos hasta de $5,000 al año. No puede ser justo que teniendo un presupuesto de $850 millones no se atienda. Ayer, al igual que tuvimos la reunión con el Consejo Directivo del IES, tuvimos la reunión en la tarde con la señora directora del Seguro Social Campesino, la señora Francisca León. En lo que le habíamos exigido o le pedimos que nos dé una explicación, ¿qué sucede con el presupuesto del 2024?
Y nos ha mencionado de que en vista de que ha dejado comprometido el funcionario anterior la compra de medicina por 15 meses, que ahora se cumple ahora en septiembre se termina de entregar ese número de medicamentos que han dejado comprometidos con el presupuesto anterior, que no puede hacer nada para hacer la compra. Obviamente, entonces este año el presupuesto que recibimos no va a ser invertido. Y yo le preguntaba a la ingeniera si ya tiene un plan de trabajo que en este corto plazo del año, del 2024, hoy que estamos a agosto, tiene ya concretado algo para apresurar, por lo menos a justificar en qué va a invertir. Porque recordemos que cada año que pasa, si no es invertido el presupuesto, es obviamente que el gobierno y a través del consejo directivo nos van a decir el seguro campesino no necesita presupuesto. ¿Para qué enviar presupuesto si no lo están ejecutando? La negligencia, la irresponsabilidad de funcionarios anteriores y actuales ha hecho de que no se cumpla lo que se requiere en los dispensarios, en los 659 dispensarios. Margot, por lo menos sobre esto, ustedes ayer realizaron una movilización. ¿Qué resultados dio? ¿Cuál era su objetivo? ¿Reunirse con alguna autoridad? ¿Fueron recibidos o no? Sí, nos recibieron en el consejo directivo del IES, pero no nos recibió el señor presidente del consejo directivo ni los señores vocales, mucho menos la señora directora. Nos recibieron sus asesores. Dentro de ellos no hay un compromiso. Recuerden que solamente recogen nuestros pedidos y no hay un compromiso de ejecución. Nosotros les hemos planteado que si es que no prestan oídos a nuestras sugerencias, como por ejemplo la reforma a la resolución 535, que es la que nos quitaron la autonomía administrativa y financiera del Seguro Social Campesino y que el IES hoy nos está dirigiendo nuestra noble institución, nosotros iremos a acciones más concretas, más agresivas, porque eso es lo que nos demostraron ayer. Porque si es que nosotros planteamos que nos reciban, es lógico que por la educación, por el compromiso, por el puesto que están ahí, por estas nobles instituciones, tanto del IES como del Seguro Campesino, deben de atendernos. Entonces, por esa razón nosotros le hemos dejado bastante claro que nosotros iremos a una acción más progresiva. El día de ayer fue un pequeño plantón con dirigentes de las 23 provincias del país que se unieron el día de ayer. Bastante nutrida la representación. Nosotros estamos muy contentos porque hay una conciencia social, porque es el motivo por el cual nos ha movilizado que en todos los sectores. Entonces se han comprometido en conversar con el señor Peña para que en otra ocasión nos reciba. Y nosotros vamos a estar a la expectativa de eso. Además, estamos pidiendo que se termine ese convenio marco institucional donde lamentablemente el Ministerio de Salud Pública nos pone las reglas para el permiso de funcionamiento en los dispensarios. Y ahí viene lo tedioso a los afiliados. Como no está al mismo nivel el dispensario del Seguro Social Campesino con los centros de salud del MSP, nos imponen que si esta puerta no va aquí, hay que cambiarla. Los vidrios no tienen que ir de este color, hay que cambiar. La cerámica no es de este color, hay que cambiar. Infinidad de cosas que son gastos cada año y si no, no nos quieren dar el permiso de funcionamiento. Lo mismo. Sí, justamente usted nos mencionaba que, bueno, tienen conocimiento de que una parte del presupuesto se estaría ejecutando ya hasta finalizar este año, que no es lo suficiente como usted lo menciona y que temen que también este presupuesto se siga recortando con el paso de los años. ¿En qué gastos ustedes han tenido que incurrir? Porque nos mencionaba que ustedes como federación y todo han tenido que incurrir en gastos de sus bolsillos en las comunidades porque lamentablemente hay esta desatención en salud y también saber un aproximado de cuántas personas se están viendo afectadas a través de esto del Seguro Social Campesino a nivel nacional. Bueno, en realidad el presupuesto del 2024 no se está ejecutando en nada. El que se está terminando de ejecutar es del 2023. Una aclaración en eso, ¿no? Segundo, todas las necesidades que nosotros compramos o que nos vemos obligados a incurrir es prácticamente atender todas las necesidades del dispensario.
nos toca comprar insumos, biomateriales, nos toca pagar limpieza, nos toca pagar internet, nos toca pagar servicios básicos, en fin, todo lo que corresponde al Seguro Social Campesino nos toca, a los dispensarios, perdón, nos toca a nosotros afrontar. Hay una gran parte de compañeros que no han podido solventar eso por el número de afiliados. En fin, hay una serie de necesidades que nosotros necesitamos de forma urgente, que a través de la institución tome cartas en el asunto y ejecute el presupuesto para esos gastos. Mire, con decirles en algunos dispensarios, ya vamos comprando 2 veces el sillón odontológico. No han adquirido, no han comprado los sillones odontológicos y así nos tienen engañando año tras año. Esas son las necesidades múltiples que ganamos, que nosotros compramos. Pero en este caso lo que le hemos pedido que por lo menos el resto de tiempo que quede tenga por lo menos listo para que pueda ejecutar en alguna parte. Siempre Nosotros, es bastante triste y doloroso, principalmente escuchar los testimonios de los afiliados, ¿no? Quienes aportan toda una vida de trabajo, de esfuerzo para luego encontrarse con este tipo de situaciones. Estimada Margot, ¿qué acciones se vienen? ¿Qué acciones más tomarán además de los plantones? ¿Continuarán movilizándose a la capital? ¿Continuarán exigiendo reuniones con el señor Peña para ser escuchados? ¿Qué van a hacer? Bueno, complementando lo de la reunión de ayer, hemos quedado con la señora Francisca León, que para el mes de septiembre vamos a hacer una mesa técnica para poder presentar este tipo de cosas conjuntamente con la institución al Consejo Directivo del IES. En el mes de septiembre nosotros tendremos estas mesas técnicas de trabajo donde vamos a plantear lo que es de salud, de infraestructura, e inclusive el pago de viudez y orfandad, lo que hoy no están pagando al Seguro Social Campesino. Vamos a plantear todos estos temas, sobre todo del presupuesto y la reforma a las resoluciones. Obligadamente el Consejo Directivo nos tiene que recibir. Si no nos recibe, nosotros hemos anunciado un paro nacional para que seamos atendidos. No puede ser justo ni vamos a aceptar que a pretexto de la crisis del IES, el señor Peña esté planteando quitarnos la jubilación como lo están planteando para los trabajadores, disminuir el 30% de la jubilación o incrementar el aporte para la jubilación o los años de jubilación. Nosotros no lo vamos a permitir. Al contrario, nosotros vamos a seguir en las calles luchando, sobre todo como lo demostramos el día de ayer. Estuvimos alrededor, me parece que de unas 800 personas, que fue muy fructífera, de 800 a 1000 personas, y obviamente pues en esta crisis movilizar tanta gente ha sido un éxito. Así es. Bueno, Margot, muchísimas gracias por comentarnos todo desde el Seguro Social Campesino, y pues también nos solidarizamos con ustedes que están enfrentando estos duros momentos, y esperamos que estas próximas reuniones no se queden pues solo en la mesa, en el papel, sino que estas necesidades realmente sean escuchadas y atendidas. Así que, Margot, muchísimas gracias por estar esta mañana junto a nosotras. Era Margot Corrales, de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, contándonos, ¿no?, esta lamentable situación que viven los afiliados del Seguro Social Campesino, pero realmente esto es algo que viven todos los sectores de nuestro país. Sí, y acá en Radio Pichincha hemos hecho un sinnúmero de reportajes, un sinnúmero de hemos asistido a las coberturas, estamos con los afiliados, estamos con los campesinos también, y es lamentable como como Margot dice, movilizan incluso miles de personas para que lo reciba un asesor, tome sus denuncias en papel y queda ahí. Así es, y también incurriendo en estos gastos, ¿no?, de movilización también, que además tienen que seguir incurriendo en gastos en sus poblaciones para tener medicinas, un poco de acceso digno a salud, que eso realmente le corresponde al Estado, pero que lamentablemente tiene que venir del bolsillo de los mismos afiliados. Efectivamente. 10 de la mañana con 20 minutos, no queremos irnos sin antes darles las noticias más importantes, Gaby querida, de lo que se conoce. La crisis energética será de 2 a 3 años en Ecuador, según el ministro de Energía. Qué lamentable, qué miedo esto, ¿no? Otra vez los apagones. Así es, ¿por qué? Porque la incertidumbre de más apagones, pues parece que continuará en nuestro país en lo que queda ya de este año, y bueno, es el estiaje y la falta de soberanía energética incrementan esta crisis que afronta el país, y así lo afirmó el ministro de Energía, Antonio Goncalves, durante una entrevista en Teleamazonas del pasado 21 de agosto. El ministro afirmó que esta crisis energética en el país será de 2 a 3 años, y para combatir esta emergencia, Goncalves señaló que se está contratando y alquilando nueva generación eléctrica por 1080 megavatios en este corto plazo.
Ajá, alerta, pero ¿por qué? De ese total, 341 megavatios ya están contratados y estarán listos hasta finales del año, según las autoridades. En ese rubro está la barcaza turca, la cual, según el ministro de Energía, entrará en funcionamiento este lunes. Así es, y bueno, y el resto de la generación será contratada a través de una nueva etapa con la cual se busca inyectar 750 megavatios al país. Pero ¿cómo será esta distribución? Pues será 200 megavatios de alquiler. Allí se contempla contratar una o más barcazas que estarán ubicadas en Guayaquil y está prevista esta adjudicación que se concrete en noviembre de este año. También 40 megavatios alquilados para la generación de termogás Machala y 510 megavatios provendrán de la compra de generadores duales para aprovechar el campo Amistad, que es de gas natural. Efectivamente, pero ¿qué más señaló Goncalves, el ministro? Él dijo que la empresa turca Carpowership podría participar nuevamente para proveer el alquiler de otra barcaza térmica. Ya no tenemos una, vamos a tener dos varias, al parecer. Ajá. El ministro también señaló que para contratar 750 megavatios, el gobierno invertirá entre 900 y 1,000 millones de dólares, que también puntualizó el ministro. Estamos corriendo con el tiempo porque se adelantó el estiaje. También menciona que se enfocan en el largo plazo a traer inversiones para tener geotérmicas en nuestro país. Es un tema que nos ayudará a recuperar la soberanía energética que la perdimos hace algunos años. Eso es lo que menciona el ministro Goncalves. Y la geotérmica es esta energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la tierra, que puede considerarse continua e inagotable a escala humana. Así es, pero también lo que se prevé desde el gobierno es una campaña para evitar los apagones, ¿no? Asimismo, para combatir el estiaje y evitar los futuros apagones, el Ministerio de Energía aseguró que lanzará esta campaña de eficiencia energética para pedirle a los hogares, al comercio y a la industria que ahorren energía y que a cambio de eso recibirán una rebaja en las siguientes planillas de luz. Yo recuerdo que esto ofrecieron, pero a mí personalmente no me llegó la rebaja. ¿A ti? A varias personas no, en algunas también hubo esta rebaja, pero en otras incluso le subió la tarifa, así que también hay que estar muy atentos con este tema de las planillas de luz, ¿no? Y bueno, y mientras el sector privado, bueno, el gobierno le pedirá un apoyo voluntario para que genere electricidad con sus generadores durante las horas pico, desconectándose de la red eléctrica del Ecuador. ¿Qué mencionan también? Pues si hay apoyo, vamos a mitigar muchísimo los riesgos de cortes de energía para el estiaje que estamos enfrentando. Pero también señaló el ministro que, dada la tremenda hidrología, es decir, este estiaje que se está ocurriendo ahora mismo, no es garantizado que no haya apagones en el país. Así que, pues lamentablemente hay que decirlo, no puede que se vengan ya los apagones nuevamente. Desde el mes de septiembre, octubre. Los caudales de los ríos también ya en el sur del país estaban muy bajos, así que estamos muy atentos a esta noticia que nos afecta a todos. Sí, qué miedo, nuevamente apagones. Es una sensación fea saber que estamos en la casita, estamos bien y de repente se va a ir la luz. Pero ¿qué es lo que está alto en Quito? La radiación UV está no solo alta, está extremadamente alta este miércoles 21 de agosto. Sí, bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, emitió este pronóstico del tiempo para este día en la capital, ¿no? Y destaca, bueno, la presencia de cielo poco nuboso y parcialmente nublado también. Esto ya en toda la región interandina y andina y Amazonía, del país. Y Quito, pues es una de las ciudades que mayor temperatura y radiación ultravioleta tiene, ¿no? En esta región interandina, y esta previsión indica que estas zonas experimentan ráfagas de viento moderadas y, lo más preocupante, altas temperaturas diurnas junto con elevados índices de esta radiación ultravioleta. Y bueno, estas condiciones representan riesgo para nuestra salud, para el ambiente y porque lo estamos viendo, ¿no? Los incendios forestales. Efectivamente, así que a ponerse muchísimo protector solar, a salir con gorrita, con sombrilla, porque bueno, ya sabemos que es Quito, nuestra linda Quito, y todo puede pasar. Pero son las 10 de la mañana con 25 minutos y tenemos que despedirnos ya por ahora. Se nos vienen las noticias, se nos viene el Kike Show, que ya está aquí en cabina con nosotros, pero sigan conectados a la señal de Radio Pichincha y con nosotras hasta el día de mañana. Un abrazo grande a todos.